Leemos desde el versículo 1, dice, pero el Espíritu, ¿a quién se refiere cuando dice el Espíritu? A Dios, a la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos días, algunos, y ahí está nuestra palabra, algunos apostatarán. ¿De qué? De la fe. Ahora, antes de continuar, ¿qué significa eso de apostatar? ¿Qué significa ese término que tanto se escucha y que estamos enseñando ahorita de apostasía? Bueno, en los diferentes diccionarios bíblicos y no bíblicos podemos ver algunas definiciones. Si usted está tomando notas, es muy importante que apunte lo que estoy a punto de decir. Apostasía significa, entre sus muchos significados, renunciar voluntariamente a mi fe. Número 1. Número 2, retractarse, renegar de tu fe o de tu equipo, de tu grupo, de tu gente. Apostatar significa traicionar, dejar, abandonar, volver atrás y retroceder. Ese término se usa mucho cuando un miembro del ejército, del army, desertar. ¿Qué significa desertar? A los que fueron soldados aquí o son salirse, ¿no? Retractarse, abandonar. Eso es lo que significa apostasía. Y dice la Biblia que en los últimos días, y Pablo nos dice en su carta a los tesalonicenses, que una de las señales de que la venida del Señor Jesucristo está a la puerta es que, número 1, el amor de muchos se iba a enfriar y que muchos de la iglesia, personas que usted conoció, ¿cuántos de aquí han conocido personas que por algún tiempo sirvieron a Cristo? Sirvieron a Dios. Quizás eran parte del coro, quizás eran parte del liderazgo, quizás estaban activos, pero de repente ya no los vio usted en la iglesia. Se retractaron de su fe. Y dice la Biblia que en los últimos días muchos iban a abandonar su fe para irse al mundo. Iban a renegar de Cristo. Y a mí me da miedo porque como nunca antes, yo personalmente he visto como pastor de iglesia cuántas personas venían a este lugar y ya no vienen, y no para irse a otro lugar, porque aunque eso no está bien como les enseñé en la Biblia, pero pues si se van a otro lugar a adorar a Dios, pues qué bueno, siguen buscando de Cristo, ¿no? Pero no lo use usted eso como de excusa para hacer lo que muchos hermanos están haciendo, que ya piensan que las iglesias son hoteles y donde me agarre la noche ahí me quedo. Eso no es bíblico, no es de Dios. Dios nos enseña en la Biblia que tenemos que florecer, crecer y dar fruto donde Él te planta, donde Él me planta. ¿Sí me están entendiendo? Nosotros hemos sido salvados por Cristo, escogidos por Dios, y dice la Biblia que somos como árboles, árboles plantados para crecer y para dar mucho fruto de arrepentimiento, etcétera, etcétera. Hemos sido llamados para ser árboles plantados, no macetas en el corredor. Díganme, los que hablan bien español entendieron lo que acabo de decir, ¿verdad? Hay algunos cristianos que parecen macetas,
O sea, la maceta es, ¿cómo se dice maceta en inglés, Ramón? Flower pot, donde pones las plantas porque no quieres ponerlas en el suelo. No, la Biblia dice que tenemos que estar plantados en el suelo para crecer. ¿Y qué le pasa a un árbol cuando está por 2 años? Vamos a decir, tú plantas un árbol por 2 años en tu casa y ya avanzó, ya creció, ya está bien bonito, y de repente tu esposa te dice, no me gusta allí, ponlo allá en el jardín de atrás. Y usted va porque pues somos obedientes a nuestras esposas, ¿verdad? Dijeron que en esta iglesia hay puros mandilones y el primero es el pastor. Entonces agarra su pala y su pico y arranca el árbol y va y lo planta atrás. ¿Qué le va a pasar a ese árbol? Pues a lo mejor no, a lo mejor le batalla, se marchita y ya no avanza. Yo tengo un árbol que lo saqué de un lado y lo planté en otro, un limón, hermana, y hasta ahorita no ha crecido y no da muchos limones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si después, no, pues sácalo y ponlo allá? Se va a morir. Hermanos, eso es lo que pasa en las iglesias cuando los hermanos comienzan que yo me voy porque ya no me gustó lo que hicieron y porque hay problemas en esa iglesia. ¿En qué iglesia no hay problemas, hermano? Amado hermanoides. ¿En dónde no hay problemas? ¿No se te ha ocurrido que Dios permite los problemas para crecimiento y madurez de la persona? Pero bueno, ese no es el tema, ¿verdad? Aquí no se está refiriendo a eso, aquí se está refiriendo a retractarse y a salirse para ya no servir a Cristo. Eso es apostasía, retractarse, renunciar voluntariamente a mi fe, renegar, traicionar, dejar, retroceder. Ahora, este es un buen argumento para presentarlo a aquellas personas que dicen que la salvación, que una vez salvo, siempre salvo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? No, una vez que eres salvo, no importa que andes de adúltero, no importa que andes de borracho, una vez salvo, siempre salvo. Y mi Cristo puede más que cualquier pecado, dicen ellos. Y sí es cierto, pero lo sacan todo de contexto. No, yo tengo mi posición bien firme de que en efecto la salvación no se pierde. El que se pierde eres tú si te descuidas. La salvación ahí está segura porque es de Dios y es vida eterna. Pues no se pierde. Nosotros somos los que nos podemos perder. Pero el argumento aquí que te quiero llevar es que yo no sé por qué hay personas que dicen, no, una vez siempre salvo, pero la Biblia nos enseña que la apostasía, cuando habla de apóstatas, está hablando de personas que vinieron a Cristo, que le conocieron genuinamente, pero voluntariamente hicieron lo de la esposa de Lot. ¿Qué hizo la esposa de Lot? Volteó hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y Jesucristo dijo que los que aran y andan volteando hacia atrás no son dignos de Él. Eso es, ahí está hablando de cristianos que eran salvos y que perdieron. Así como Adán y Eva, ¿eran salvos, sí o no? Pero después perdieron la salvación, porque a través de ellos o de Adán es que entró el pecado. Ya que Dios tuvo misericordia de ellos es otra cosa, pero perdieron lo que tenían y ya estaban bien salvos, ¿sí o no? Entonces hay que tener cuidado, hermanos. No tiene lógica. ¿Cómo que una vez salvo, siempre salvo? Y aquí dice que en los últimos días iba a haber apostasía. Y apostasía es retractarse de la fe. Es un tema difícil, pero que yo quiero que todos aprendamos juntos. Vamos a ver algunos ejemplos. Quiero que vayamos a Hebreos, el capítulo 3.
versículo 12. ¿Ya lo tienen todos? Les vuelvo a repetir, hay algunos que dicen que sí se pierde y otros que no. A mí no me interesa lo que diga el pastor aquel, por más famoso que sea. Ni a ustedes les debe de interesar. Lo que nos interesa es lo que la Biblia dice. Amén, hermanos. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, o sea, guáchale. Alerta. Que no haya en ninguno de vosotros. Pregunta, ¿a quién le está hablando el escritor de los Hebreos? Aquí dice a los hermanos, a los que ya están en la iglesia, a los que ya son salvos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y esa palabra apartarse es apistemos en el original griego. Y es la misma que se usa en 1 de Timoteo 4:1 para describir lo que es la apostasía. Y una de las definiciones de apostasía es apartarse. Entonces aquí está hablando de apostasía también, pero con una palabra diferente. Aquí los traductores de la Biblia le pusieron apartarse, o sea, apostatar. Se apartaron. Entonces, de acuerdo, hermanos, a lo que la Biblia dice, algunos hermanos en la fe ya salvos se pueden apartar del Dios vivo. Aquí está bien claro, el que no lo entienda y quiera explicarlo, le quiera dar otra explicación, otro significado, gracias, yo me quedo con lo que la Biblia dice. ¿Dice sí o no, hermanos? Entonces, pero note que dice que una persona se puede apartar cuando tiene un corazón malo de incredulidad. Ahora, ¿qué significa corazón malo? ¿Es posible que un cristiano, un hermano pueda tener un corazón malo? Ya les enseñamos cuando hablamos de la carne, ¿se recuerdan? De nuestros enemigos. Uno de nuestros peores enemigos es el yo, la carne, el corazón, el hombre viejo, son las mismas terminologías. Si tú te descuidas, puedes convertirte en una persona de corazón malo. Y más adelante nos va a explicar qué es eso. Versículo 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Otra vez, un corazón incrédulo y malo es un corazón duro que se va endureciendo. Eso es lo que significa. Lo leo otra vez. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Entonces, un cristiano limpio, transparente, inocente, puede llegar a tener un corazón malo de incredulidad porque permite que se le endurezca, y el corazón se endurece por permitir el pecado en nuestras vidas. Aquí dice el versículo 13 eso. Mira, que te tomes una cerveza un día no te va a hacer que te pierdas y que te vayas al infierno. Lo que va a hacer que te pierdas y te vayas al infierno, aunque seas cristiano, es toda una vida de tomar cervezas. Por eso, no caigas en la trampa de Satanás, que una no hace daño.
es una carnada de Satanás, porque tú dices, no, pues nomás una fumadita y ya, pero allí es donde Satanás te agarra como el pescado que anda y por allí mira la carnada así con los que les gusta pescar y dice, no, pues una no y ¡zas! Y ahí es que lo agarra. Y Satanás hace lo mismo. Entonces, cuando tú permites que pecados pequeños, entre comillas, ay, esto es insignificante, para ti será insignificante, pero para Dios no es insignificante. Y tú permites esa actitud de los 1000 demonios en tu vida, tú permites la pornografía en tu vida, tú permites la masturbación en tu vida, por más por más pequeño e insignificante que tú pienses es que lo que estás haciendo, que no te va a hacer daño, es una trampa de Satanás. Y poco a poco se te va endureciendo. La palabra endurecer aquí es, en el original griego, esclaresis. Y esa palabra esclaresis habla, se me hace que es una terminología de los doctores que le han dado a las arterias cuando se endurecen. Así le llaman, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Sabe cómo le dicen? Y de repente ya no puede fluir la sangre. Y es cuando a las personas les da un infarto o se les enchueca la cara. ¿Cómo se le llama eso? Un embolio. O embolia. En algunas partes le dicen embolia, en otras partes embolio. Porque se endurece. Entonces, mis hermanos, no permitan, no caigan en la trampa, que nomás uno no hace daño, que nomás esto, porque quizás los que dicen que no se puede perder la salvación, dicen, a ver, entonces te tomas una cerveza y ya te perdiste y luego tienes que venir al altar otra vez y pedirle perdón a Dios y volver a nacer de nuevo. No, si tienes que venir al altar y pedirle perdón a Dios, pero no porque perdiste la salvación, sino porque le fallaste a Dios. Pero si sigues jugando con el pecado, sigues jugando, te va a pasar lo que a Sansón. ¿Se recuerdan de Sansón? Jugando con el pecado. Y su novia Dalila, le gustaba irse a cortar el cabello en Estética Dalila. Es un buen nombre para los que quieran comenzar un negocio de corte de cabellos, ¿eh? Estética Dalila. Y lo amarraban y llegaban los filisteos contra ti. Y los agarraba y los mataba y se echaba puertas a la espalda y no sé qué tanto, ¿verdad? Pero él decía, yo soy invencible, Dios está conmigo. Pero de tanto jugar con el pecado una y otra vez, llegó el día en que reveló su secreto y le cortaron el cabello y estaba todo amarrado ahí. Los filisteos contra ti, le dice su novia, su amante, la prostituta Dalila, porque eso es lo que era. Y él dice, esta vez haré lo mismo, me voy a quitar estos lazos y voy a agarrar a los filisteos. ¿Y qué fue lo que pasó? No sabía que Dios se había apartado de él. Y quiso hacerlo, no pudo. Y los filisteos lo atraparon, lo golpearon y le sacaron los ojos. Perdió. ¿Por qué? Por jugar con el pecado. Hermanos, que no haya entre nosotros ninguno que diga, yo puedo jugar con esto, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. No juegues con el pecado, porque no solamente se te puede endurecer tu corazón, sino que ese endurecimiento te puede llevar a apartarte del Dios vivo. El versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, hermanos, si ustedes escuchan la voz del Espíritu Santo hablándoles, aunque sean salvos, no jueguen con el pecado, porque pueden quedar fuera de combate. Hay muchas personas que tienen odio
rencor en su corazón y que dicen, yo no perdono a tal persona porque me hizo, porque me dijo, porque para allá y para acá. Mira, la palabra de Dios dice, y muchos quieren arreglarle ahí, dice, si ustedes, dijo Jesucristo, no yo, Jesús, no perdonan a los que les ofendieron, tampoco vuestro Padre Celestial los va a perdonar a ustedes. ¿Qué significa eso? Perder tu salvación, apostatar. O sea, alguno que me está escuchando que trae rencor algo contra alguien, arregle ese asunto, porque esa situación te puede llevar a apartarte del Dios vivo, apostasía. ¿Y qué con la esposa, pastor? O con el, pues con más ganas, con más ganas. ¿Sabían que hay muchas oraciones que Dios no las escucha? Ay, si Dios me escucha todo. No es cierto. Dice que el hombre que trata mal a su mujer, que no la trata como un vaso frágil y que se le dice una y otra vez y no hace caso, dice, ni te hinques a orar porque Dios no escuchará tus oraciones. Aunque esté ato Satanás con nudo puerco, o con el nudo ranchero de Zacatecas, o puedes atar a Satanás y a los demonios con el nudo que tú quieras, el nudo ciego, el que yo no sé de nudos, eso. Pero si andas mal con tu esposa, Dios no va a escuchar tus oraciones. Punto. Y eso te va a llevar a que se te endurezca el corazón. Y ya después no vas a querer venir a la iglesia. Así comienza uno. No vas a querer venir a la iglesia. Ya, ay, ¿por qué cantan tanto? Ay, el predicador era lo mismo. Ay, cómo se tarda. O sea, lo que antes provocaba un gozo en tu alma y en tu corazón, ahora te aburre. Ahora te fastidia, ahora solamente vienes por puro compromiso y va a ser la última vez que vengo, Dios, y si no me haces este milagrito, ya no regreso. ¿Quién te crees que eres? Un puñado de tierra es lo que eres y lo que soy yo. ¿Sí o no? Polvo somos y al polvo volveremos. Y qué ridículo que un pedazo de lodo ahí, de polvo ahí, diciéndole a Dios, dictándole. Pero si no arreglas tu vida poco a poco, te vas endureciendo, te vas enfriando. Y la Biblia dice que en los últimos días muchos iban a enfriar. Y muchos iban a apostatar de la fe. Y muchos iban a apartar de Dios. Muchos iban a dejar de servir a Dios. No permites que esos muchos seas tú. No, en esta mañana antes de irnos, humíllate delante de Dios y dile, Señor, sí, quizás yo estaba fallando en esta área, en esta otra área. Ayúdame porque solo no puedo, no me quiero enfriar, no quiero apartarme del Dios vivo. Otro ejemplo lo tenemos en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Quiero tomarles una foto porque se ven muy serios hoy. Miren, tú puedes hacer lo que quieras, puedes lo que quieras, al cabo si Dios ya te salvó y ningún pecado es más grande que la salvación de Cristo. ¿Cómo sacan de contexto? Y aquí Jesús, no yo, hermano, no yo, Jesús. ¿Está en tu Biblia en letras rojas, sí o no? Lo que vamos a leer ahorita. ¿Sí o no? Dice, y a cualquiera, y hay cientos de versículos, hermanos. Yo solamente escogí los que sentí del Espíritu Santo compartir con ustedes. Pero la Biblia está repleta de versículos así, que nos exhortan para no caer en ese pecado de la apostasía. Quizás no vas a encontrar la palabra apostasía, pero la vas a encontrar de muchas maneras. Entonces, si no fuese posible que los hermanos se pudieran perder
¿Para qué el Espíritu Santo gastó tanta tinta exhortándonos que nos cuidásemos de esas cosas? ¿Para qué? No tiene lógica, solamente por la lógica. Es una mentira eso de que una vez salvo, siempre salvo. Sí, Chucho, y tus pantalones de qué size son. Y a cualquiera que me niegue, la palabra negar ahí significa renegar, que es una de las definiciones de lo que es apostasía. Negar es retractarse. Y es una de las cosas más horribles que cualquier persona puede hacer, o cualquier esposo, o novio. Yo he escuchado de novios que traen a la novia allí y no la conocen y, ay, te presento a mi prima, ay, te presento a mi amiga. La están negando. Es algo bien feo, ¿no? Así como Pedro negó a Jesús, ¿se recuerdan? Pero hubo perdón y misericordia para Pedro porque se arrepintió. Y Cristo lo salvó, lo perdonó. Pero dice, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En Lucas 12:9 dice lo mismo. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mis santos ángeles. Cualquiera que, no, yo no lo conozco, yo no soy cristiano, yo no soy aleluya, para allá y para acá. Aquí en estos versículos nos están diciendo lo mismo, hermanos, que hay la posibilidad de que personas se aparten, se retracten de su fe, porque están negando a Dios, a Cristo. Y no se está refiriendo solamente a los de afuera que no lo conocen, porque así lo decimos, ¿no? Ven y acepta a Cristo aquí en público, y tiene su aplicación, tiene su lugar. Pero estos versículos se refieren, hermanos, más que nada a los que ya conocemos a Dios, a los que ya tenemos una relación con Cristo. Cabe la posibilidad de que nos neguemos, o sea, nos retractemos y cometamos el pecado de apostasía. Y dice, al que me niegue, yo lo voy a negar delante de mi Padre y lo voy a negar delante de mis ángeles. Y Pablo nos dice que nos esforcemos para que cuando estemos cara a cara con Dios, no salgamos avergonzados. Un solo amén aquí. Ahora yo quiero que usted vea, que leamos juntos otro versículo donde vamos a ver cuando Jesús va a negar a algunos que ya le conocían. Espero que no seas tú uno de ellos. ¿Quieren leer conmigo? Vamos a leer entonces todos ahí en Mateo, el capítulo 7, versículo 21. ¿Ya lo tienen todos? No todo el que me dice Señor, hermano, yo estoy tratando de darles mucha Biblia, o sea, que escuchen menos de mí, que escuchen más a Dios, porque eso es lo que les va a hacer crecer y madurar, ¿sí o no, hermanos? Hablar menos de lo que se pueda yo, de mis ideas, mis pensamientos y más con la Biblia, mis puntos con la Biblia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Ya escucharon? Ahorita está de moda mucho una doctrina, una costumbre, que en las iglesias cristianas hacen que la gente pase para que confiese a Jesús como Señor. Y es bíblico, pero les voy a decir algo.
la mayoría, en mi experiencia de años de pastor y de cristiano, la mayoría de las personas que pasan enfrente a decir, te acepto Jesús en mi corazón como Señor y Salvador, la mayoría de ellos no fueron sinceros y muchos de ellos están más perdidos que Satanás. Y si no se arrepienten, lo único que les espera es un hervir de fuego, como ahorita lo vamos a estar leyendo. Y mi responsabilidad como pastor es enseñar estas cosas, porque yo no te quiero engañar, no quiero engañar a la gente. Este privilegio de ser pastor lo tomo muy en serio yo, hermanos. Y tenga 100 personas, 300 o 500, mi estilo de enseñanza no va a cambiar. Yo voy a predicar la palabra de Dios, porque yo no quiero un día que allá en el cielo Dios me lo eche en cara. Dios me reclame y me diga, ¿por qué no les predicaste la verdad? Mira cuántos de estos se perdieron porque tú no les hablaste la verdad, por miedo que se ofendieran. Yo prefiero que te ofendas ahorita y que te vayas de la iglesia si no te gusta lo que estamos enseñando, pero que esta palabra se vaya contigo y esta semilla brote, comience a crecer y echar mucho fruto de arrepentimiento en tu vida. Y cuando estemos allá en el cielo, poder verte cara a cara, saludarte, abrazarte y que me digas, pastor, nos predicó, me ofendió, me enojé, pero gracias a Dios porque predicó la palabra de Dios. Entonces te daré un abrazo y un beso y juntos nos iremos a volar por las galaxias por todo el tiempo que quieras. Pero yo les voy a predicar la verdad, hermanos. Pues no todo el que viene y dice Señor, Señor, no. La prueba está en el ¿cómo dicen en inglés? The pudding o cómo, ya se me olvidó lo que quería decir. La prueba, hermanos, o sea, vienen y confiesan a Jesús, pero regresan y siguen el mismo estilo de vida. No hay frutos de arrepentimiento, ese no fue salvo. El que de veras se arrepiente y Dios hace una obra, ese cambia. No es perfecto, pero cambia. Y el año pasado tenía algunos defectos, tenía algunas cosas. Este año todavía sigue con defectos, pero ya no igual que antes. Se ve que ha avanzado. Miren, hermanos, yo no estoy aquí para decirles, ay, el señor don Rubén es bien perfecto. Ojalá y fuera. Pero una cosa sí les voy a asegurar, de que si usted le pregunta a mi esposa si soy una persona diferente a lo que era 20 años atrás, ella le va a contestar rápido que sí. Y si usted le pregunta que soy perfecto, le va a decir que no. Pero que ya no estoy donde estaba 20 años atrás. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que se necesita que ver, ese cambio. Si no muy rápido, pero que se vea ese cambio. Ser más pacientes con las esposas ser más obedientes y sumisas con el marido. ¿No me aventaron jitomatazos? No nomás es decir Señor, Señor. Hay que tener frutos de arrepentimiento. El que robaba ya no robe más. El que andaba en adulterio ya no anda en adulterio más. ¿Sí? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí en el versículo 22 está el ejemplo de cómo Jesús va a negar a muchos. Espero que no seas tú. ¿Listos? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Fíjese, está hablando de gente salva, que profetizaba, que hacía milagros, que oraba y la gente sanaba. Escúcheme, hermanos, por favor. Por favor, una cosa son los dones de Dios y Dios se los da porque son regalos a los que tienen esos dones de sanidad y de milagros y todo eso. Pero el hecho de que una persona tiene los dones del Espíritu Santo y pasa aquí al frente y ora y la gente sana y la gente llora, eso no. Una cosa son los dones y otra cosa es el carácter
carácter de la persona. Dios está más interesado en formar tu carácter que aún tus dones. Y el ejemplo que Jesucristo nos da aquí está tremendo, porque dice específicamente que muchos de los que Jesús va a negar, porque eso es negar, son aquellos que Dios usaba, eran salvos. Dios les había dado dones, Dios les había confiado su poder, su autoridad, les había dado gracia para predicar. Por eso los predicadores como yo tenemos que cuidarnos de todas estas cosas. Ahora imagínense los que no tienen tantos dones como otros que se ven que sanan y todo. Yo en mi experiencia, la mayor parte de las personas que he conocido que tienen dones, no lo puedo negar, pero qué gente tan inmadura. La mayor parte de los que tienen dones de sanidad y de milagros y dones espectaculares. A veces gente que yo me quedo como, hasta se me sale en inglés, digo, ¿really? ¿De verdad? Te vi ministrar, te vi hacer, te vi predicar y ahora estás actuando de esa manera. I can't believe it. Están muy serios, se me están quedando viendo muy serios. Una cosa son los dones y otra cosa. Entonces aquí nos da ese ejemplo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Por eso no se vaya usted con cualquier... Muchos de estos que se llaman profetas son brujos dentro de la iglesia. Porque no hay discernimiento espiritual, hemos permitido que el diablo entre con sus adivinaciones y sus brujerías. No que las profecías no sea de Dios, sí hay de Dios, pero se ha metido mucho que han destruido las iglesias. El Señor te dice que ya es tiempo de irte de esta iglesia. Eso te dice el profeta, pero ¿qué dice la Biblia? Yo le creo más a la Biblia que a esas tales profecías que están en contra de la Biblia. El Señor te dice que te cases con esa muchacha y el viejo tiene 50 y la muchacha 18. Pero porque le creen a las profecías estas, lo hacen. En aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Echaban fuera demonios, tenían poder. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oh, eran tremendos. Y entonces les declararé, eso es negar, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No que Jesús no los conoció en alguna ocasión, sí los conoció, pero allí los está negando. ¿Y qué es negar? Como si Ramón viene conmigo, no, yo conozco al pastor. No, yo no te conozco, ¿tú quién eres? Eso es negar, Ramón. Así Jesús, no que no conocía a estos, sí los conoció, pero negar es, pues, no lo conozco. ¿Qué? Nunca te conocí. Esto es lo más importante. Hermanos, escúcheme, ya voy a terminar, Escúcheme, apunten esto, porque esto viene de Dios. Lo más importante en la vida de una persona, sea cristiano o no sea cristiano, no es conocerte a ti mismo. ¿Escucharon? ¿Escucharon cristianoides o cristinos? Porque la psicología de una manera impresionante ha entrado a la iglesia. Y ahora ya está una doctrina que ya les he enseñado, así rapidito se lo repito. Tienes que aprender a amarte a ti mismo. Psicología de allá de los ateos que no conocen de Dios. Cuando la Biblia dice que tenemos que aborrecernos a nosotros mismos si queremos encontrar la vida y a Cristo. Y otra enseñanza de la psicología moderna que enseñan por allá los ateos es que para que seas feliz tienes que conocerte a ti mismo. ¿Han escuchado esa? ¿Han escuchado esa?
Tienes que conocerte a ti mismo. Tienes que entrar profundamente a ver quién tú eres. No. Lo más importante para que seas feliz y tengas vida eterna no es conocerte a ti mismo, es conocerle a Él, a Cristo y el poder de su resurrección, y que Él te conozca a ti. En eso consiste la vida eterna, que le conozcan al Padre Celestial y que conozcan a Jesucristo, al quien Él envió. No se coman cualquier tipo de y por eso me tienen aquí, hermanos, defensor de la fe y para enseñar las doctrinas eternas y bíblicas que Jesucristo y los apóstoles enseñaron. ¿Es importante conocerte? Sí, es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que tú le conozcas a Él y que Él te conozca a ti. Porque ¿de qué te va a servir que te conozcas mucho? Y que el psicólogo, tú eres así porque tus papás te daban unas nalgadas y... No, los niños necesitan nalgadas. Los niños necesitan con la vara y con el fajo. Pero eso sería otra enseñanza. ¿Ok? ¿De qué te sirve que te conociste a ti mismo y le hiciste caso a la psicología y a la brujería que se está escuchando detrás del púlpito, si al final el Señor Jesucristo te dice: nunca te conocí, apártate de mí? ¿De qué nos va a servir? ¿De qué me va a servir? No, hermanos, hay que seguir adelante en la fe, conociéndole a Él cada día más y más, y el poder de su resurrección. Y asegurarnos y hacer todo lo posible para nunca apartarnos de los caminos de Dios. Porque sí podemos perder ese tesoro tan hermoso que es la salvación. No se crea de esa mentira que se está enseñando ahorita por y muchos pastores que antes creían como la Biblia dice, ya están cambiándose a eso. Y hay muchas personas que yo ya soy calvinista. Y después vamos a hablar de lo que es calvinista. No es ninguna grosería, pero están mal estos en sus doctrinas, y esta es una de sus doctrinas. Le llaman la seguridad de la salvación. Yo sí creo en la seguridad de la salvación. Yo creo que si yo muero ahorita, voy al cielo. Yo creo que si Cristo viene ahorita, yo me voy. ¿Tú lo crees también, hermano? ¿De veras? ¿De veras? Algunos los veo como... Esa es la seguridad. Y yo no creo que si ahorita cometo un pecado o algo, yo me voy al infierno. Pero la diferencia aquí, si practico eso todo el tiempo, ahí sí me pierdo. Entonces cuando te pregunten, a ver, si la salvación se pierde, ¿con qué pecado se puede perder? Porque así dicen, ¿verdad? No, pues dile, no, pues cometemos errores, pero el asunto es arrepentirnos. Pero si no te arrepientes y sigues y sigues y sigues y sigues, te puedes tomar una cervecita ahora y a lo mejor no pasa nada, a lo mejor. Pero te va a quedar ahí así como el Señor que le regaló una mansión a una familia y les dijo: esta mansión es de ustedes, lo único que... O se las heredaron. Pero en la cláusula de los documentos de la casa, dijo: este clavito me pertenece a mí. Y el clavito estaba a media sala. Y tengo derecho a venir a ver el clavito, pues las veces que yo quiera. No voy a venir mucho, pero voy a venir a ver mi clavito. Y la gente afirmó rápido: pues ¿qué tiene? Tenemos la mansión allá en Hollywood. O no era en Hollywood, era allá en Beverly Hills. Era una mansión impresionante, hermanos. Era de ellos, pero el clavito le pertenecía al señor este. Y duró un mes con su mansión y al mes tocan la puerta. ¿Quién es? Era el señor del clavito. Y llega y nomás vine a ver mi clavito y a limpiarlo. Y ya se fue y abraza a su esposa. ¡Ay! El negocio de nuestra vida. Nomás vino a ver su clavito ya. Y pasó otro mes y... no, pues soy el del clavito. Nomás vine a limpiarlo y a colgar no sé qué. Quiso colgar ahí porque es mi clavito, pues puedo colgar algo ahí. Ya no les gustó mucho porque colgó una foto de no sé qué. Y, bueno, pues ni modo, que es un clavito nomás, ¿verdad? Y ya después, al siguiente día, era el del clavito. Y al siguiente día, el del clavito.
Y al siguiente día, el del clavito. Y después venía en la mañana, venía en la tarde, venía en la noche, venía a medianoche. Porque la cláusula decía que él podía llegar a la hora que le diera su regalada gana. Así es cuando tú permites un pecado. Y ya después la gente se enfadó. Y sí, se tuvieron que salir de la casa. Porque no, pues por un clavito solamente. ¿A ustedes les gustaría, hermano Lupe, hermano Sena, que yo tuviera un clavito ahí en su sala y tuviera el derecho de ir a la hora que me dieran mi regalada gana? Así es el diablo, que un pecadito, que solamente un pecadito, ¿qué me va a hacer una cervecita? ¿Qué me va a hacer una canita al aire? ¿Qué me va a hacer esto? ¿Qué me va a hacer? De ahí es donde el diablo se va a agarrar y no te va a soltar hasta destruirte y hasta mandarte destruir tu familia, destruir tus finanzas, destruir tu felicidad, destruir tu salud, destruir tus hijos, destruir tus nietos y mandarte al infierno por toda una eternidad, por un clavito solamente. ¿Qué no saben que un poquito de masa leuda toda la masa, de levadura leuda toda la masa? Dile al que está a tu lado, saca ese clavito de tu corazón ya. Sácalo en el nombre. Apúntelo, no lo voy a leer porque ya es muy tarde. Hechos 10:25 habla también de cómo nos podemos apartar del Dios vivo. Perdón, Hebreos 10:25. Y por supuesto el texto que todos conocen, Mateo 24:13, el que perseverare hasta el fin. Claro que ahí estaba hablando acerca de la gran tribulación, estaba hablando de eso, pero se puede aplicar a la carrera del cristianismo. La salvación tú la tienes, hermano, pero tienes que perseverar. Porque si no perseveras y te apartas por un clavito o por lo que sea, te puedes perder. Ahora, no va a ser fácil. Yo escuché la historia de un maratonista que estaban corriendo la carrera y ahí estaban todos. Y escúcheme, se me escapa su nombre, le quedaba de aquí donde está Sergio para llegar a la meta, al primer lugar. Pero a se le ocurrió y tenía patas de venado. Les iba ganando a todos. Ya iba a llegar, pero ¿sabe lo que pasó? Por voltear atrás y mirar a ver dónde iban los otros, ¿cómo se dice? ¿Trompezó o tropezó? Se tropezó, se cayó y se fracturó la pierna, el tobillo. Los demás lo pasaron. Ya nomás le faltaba de ahí a la pared aquella. Pero ¿sabe lo que hizo? Y esto es lo importante. Como pudo, se levantó. Y aunque no ganó el primer lugar, pero a duras, pero llegó a la meta. La vida no va a ser fácil. El cristianismo no va a ser fácil, hermanos. Van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir aflicciones y algunas de ellas nos van a herir. Algunas de ellas nos van a medio querer tumbar. Pero dice la Biblia que el que persevera hasta el fin. Algunos de ustedes llegarán renqueando. Otros de ustedes llegarán abrazados porque el otro ya no pudo. Otros de ustedes llegarán sin un ojo, mancos, sin una pierna. Pero acuérdate, lo importante es llegar, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y eso quiere decir que el que no persevere hasta el fin, ese no será salvo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1, 2 y 3. Póngase de pie. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, yo he predicado este tema difícil para mí, Señor, con mi cerebro de chapulín, de gusano que tengo. Pero lo he predicado a lo mejor de mi habilidad. Yo te pido que mis hermanos y hermanas que han escuchado esta palabra, que tu Espíritu Santo les dé revelación, porque es la revelación de tu Espíritu Santo la que puede disipar cualquier duda. Es la revelación de tu palabra y de tu Espíritu Santo la que nos puede hacer libres. Yo te pido, Padre Celestial, que si hubiera alguna persona que está jugando con el pecado, incluyéndome a mí mismo, cualquier persona que piense que lo que está haciendo es insignificante, yo te pido, Señor, que tú extiendas tu mano de poder.
tú les ayudes con el poder de tu Espíritu Santo, les toques. Y yo quisiera, mis amados hermanos, que este fuera un tiempo de arrepentimiento. Aunque ya eres cristiano, aunque ya eres hijo, hija de Dios, nacido de nuevo, cierra tus ojos ahí donde estás.